Estamos teniendo algunos problemas. Como resultado, el horario para la reanudación de las presentaciones en el escenario aún no ha sido definido. En el recinto del festival de verano al que había venido con mi hija, escuché un anuncio repentino. El público, que esperaba ansioso ver el espectáculo, abucheó ruidosamente. Mi hija, que me había acompañado, también pareció decepcionada. Armándome de valor, me acerqué a un miembro del personal que estaba cerca. Por favor, llamen al organizador, le pedí. En ese momento, un empleado que pasaba por casualidad gritó mi nombre, Miguel. Mi nombre es Miguel. Después de terminar la universidad, conseguí un trabajo y ahora me dedico a las ventas en una empresa de servicios generales. Mi hija Elena está actualmente cursando bachillerato. Parece que está disfrutando mucho de su juventud. Sin embargo, yo tampoco me quedaba atrás. En mi época de instituto, formé una banda y tocaba la guitarra. En aquellos días, cuando la música me apasionaba, los 4 integrantes de la banda nos reuníamos todos los días para ensayar o simplemente pasar el rato. Sin embargo, en otoño de mi último año, poco antes de terminar el bachillerato, tuve una fuerte discusión con el vocalista y por ello, me salí de la banda. El batería era mi mejor amigo de la infancia. Él fue el único que me dijo que quería tocar juntos hasta el final, pero yo no pude cumplir sus expectativas. Y al final, la banda se disolvió. Me separé de mis compañeros de banda y fui a la universidad. Después de eso, viví una vida bastante común como empleado de oficina. Conocí a mi esposa y nos casamos por amor. Nuestra hija nació y soy muy feliz. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido con la música. Sin embargo, si lo hubiera hecho, quizás no habría conocido a mi esposa y a mi hija. Por lo tanto, no me arrepiento en absoluto de haber dejado la música. Estoy muy feliz con mi vida actual. Nunca le había contado a mi hija Elena mi historia musical. No obstante, quizás lo lleva en la sangre, ya que mi hija también formó una banda con sus amigas del instituto y tocaba la misma guitarra que yo. Estaba preocupado por mis propias experiencias, pero ella parecía estar pasándolo en grande. Un día, mi hija me pidió un favor. Papá, quiero ir a un festival de verano. Y me mostró la pantalla de su móvil, un anuncio con una larga lista de bandas que yo conocía. El sitio está lejos. Está lejos, ¿verdad?, dije, disimulando mi timidez. Sí, está lejos. Así que no puedo ir con mis amigos. Y tú eres mi única esperanza, papá, me dijo. Creo que soy un padre afortunado de que mi hija adolescente me invitara así. Mi hija me miró con ojos serios. Bueno, supongo que no tengo elección, respondí. Yupi, exclamó ella. Mi esposa nos observaba y reía. Probablemente pensaba que era un tipo fácil de convencer. Sabiéndolo, fingí ceder a su mirada y le prometí a mi hija un viaje durante las vacaciones de verano. Y ese día llegó rapidísimo. Mi esposa se quedó sola en casa. Parecía feliz de tener un tiempo para ella por primera vez en mucho tiempo. Haciéndole un gesto de despedida a mi esposa sonriente, mi hija y yo subimos al AVE. Me pregunto cuánto tiempo hacía que no salía con mi hija así. Era la primera vez desde que entró en la adolescencia, en la educación secundaria. Un poco nervioso sobre qué decir, el AVE siguió a toda velocidad hacia nuestro destino. Mucha gente se dirigía al recinto del festival de verano, que estaba abarrotado. Papá, rápido, me urgió Elena. Aunque vendían todo tipo de comida, mi hija los ignoró y se fue directa al escenario. Parecía que había revisado cuidadosamente las ubicaciones y horarios de los escenarios para las bandas que quería ver. En ese momento, yo aún pensaba ingenuamente que estaría feliz simplemente acompañándola y tomándome una buena cerveza. Los profesionales son realmente increíbles, murmuró mi hija, viendo a un profesional tocar en vivo por primera vez, con los ojos brillantes. Me hizo muy feliz verla así. Es tan gratificante ver a un hijo perseguir sus sueños o algo que pueda apasionarle. Aunque hay muchos adultos en el mundo sin sueños, mi hija se estaba divirtiendo, bailando al ritmo de la música con los demás asistentes. Después, fuimos a varios otros escenarios y estaba anocheciendo. Estoy deseando que empiece la siguiente banda. Papá, ¿los conoces? Claro que los conozco. Es la banda de Christian, el vocalista,
¿verdad?, dije con un poco de orgullo. Los ojos de mi hija se abrieron de par en par, creía que ni siquiera sabías el nombre del vocalista. Actuabas como si no te interesara, le repliqué. Me reí de su comentario. En realidad, solía escuchar las canciones de Christian, la banda que mi hija esperaba con tantas ganas, con bastante frecuencia. Desde entonces no lo había oído cantar en directo. Conozco sus canciones recientes porque mi hija las suele escuchar o las versiona en casa con su guitarra. Por cierto, yo también era una de las personas que estaba ansiosa por oírlo cantar en directo de nuevo hoy. Sin embargo, incluso después de la hora señalada, la banda no apareció en el escenario. Los problemas son comunes en los conciertos en directo. No obstante, por alguna razón, nubes oscuras parecían cernirse sobre el escenario. ¿Qué pasa?, murmuró mi hija, también ansiosa. Fue entonces. Atención, clientes, estamos teniendo problemas en el escenario C. Como resultado, el horario para la reanudación del espectáculo aún no ha sido definido. Pedimos nuestras más sinceras disculpas por las molestias y agradecemos la comprensión de todos. Repetimos. Eso decía el anuncio. No solo mi hija, sino también el público de alrededor soltó gritos de decepción. No era un anuncio de cancelación, lo que significaba que no podíamos irnos de allí por ahora. Sin embargo, incluso después de 5 minutos, incluso después de 10 minutos, no parecía haber señal de reanudación. Aparentemente, se extendió un rumor entre la audiencia de que el guitarrista estaba lesionado. Si es por eso que no pueden tocar, entonces no hay más remedio. Un guitarrista es indispensable para una banda. Si es una lesión, probablemente se cancelará, murmuró mi hija, decepcionada. Perdiendo la paciencia, miré a mi alrededor, inquieto. Quería que mi hija se divirtiera hasta el final. De alguna manera, con ese pensamiento decidido, encontré la carpa del personal y me acerqué. Disculpe, ¿podría llamar a la organización?, le grité a un empleado que estaba cerca. El empleado me miró preocupado y dijo, lo siento si es por lo del escenario. Aparentemente me confundió con alguien que venía a quejarse. Ah, lo siento, no es una queja ni nada. Cuando estaba a punto de decir, Miguel, oí una voz que me llamaba. Instintivamente, miré hacia la voz. Allí estaba un hombre involucrado en el evento. Viéndole de traje, probablemente era una persona bastante importante. No pude descubrir quién era el hombre, incluso después de rebuscar en mi memoria. Soy yo. Soy David, dijo él. David. Sin embargo, mientras lo decía alegremente, los recuerdos del pasado volvieron a aflorar. David, era un miembro de la banda con la que yo tocaba, mi mejor amigo David. Él tocaba la batería. Solía preguntarme cómo conseguía producir sonidos tan potentes con unos brazos tan delgados. Has ganado bastante presencia, le dije, mirándolo a la cara. Ahora está mucho más grande y casi irreconocible. Hacía tiempo que no veía a David desde que terminamos el bachillerato. Habiendo dejado la música atrás, ni siquiera sabía qué hacía mi antiguo mejor amigo. Tú no has cambiado nada. ¿Es tu hija?, me preguntó. Así es. ¿Mi hija, Elena? Le presenté a mi hija. Encantada de conocerle. Soy Elena, dijo mi hija, haciendo una tímida reverencia. Al ver esto, David pareció feliz. Sí, he oído que el guitarrista se lesionó. Es un rumor entre el público, le conté la situación actual en el público. Al oír esto, David levantó la cabeza angustiado. Ya veo. Así que ese rumor ya se está extendiendo. Parecía serio. En realidad, parece que el guitarrista se cayó y se golpeó la mano torpemente. Y ahora mismo está de camino al hospital. Es por eso que no pudo regresar a tiempo. Estaban esperando su llegada, pensando que probablemente era un esguince leve o un hematoma, pero se ha convocado una reunión de emergencia y le han llamado. Estaba de camino. David me dijo que lo siguiera. ¿Estás bien? Estarás bien, me dijo. Mi hija se sorprendió de que fuera amigo de alguien involucrado en toda esta situación. Sin embargo, no siempre se tenía la oportunidad de ver el backstage así. Decidí seguir a David en parte por la experiencia de mi hija, pero al mismo tiempo, como alguien que una vez tocó en una banda,
sentí la responsabilidad de averiguar las condiciones del escenario y ver si había alguna manera de mantenerlo. Cuando llegué al lugar de la reunión, oí la voz del organizador que decía: «Es una emergencia». El guitarrista acababa de recibir un diagnóstico en el hospital, tenía una fractura. El médico le había ordenado no actuar hoy. El equipo empezó a quejarse. Si hubiera sido un esguince leve o algo así, podría haber conseguido tocar con la guitarra inmovilizada, pero una fractura lo haría imposible. Esto es terrible. Necesitamos encontrar un sustituto de inmediato o decidir cancelar, pero es una banda popular. El público está esperando y cancelar ahora no es una buena idea. El organizador tenía los ojos llorosos y los empleados de alrededor conversaban, expresando sus opiniones libremente. David se agarraba la cabeza, observando la escena. No podía ni empezar a comprender el peso de su responsabilidad. Pensé que si pudiera hablar con el organizador y con Christian, quizás podría ayudar de alguna manera. Pero pensándolo bien, no era tan sencillo. Estar allí sin poder hacer nada solo sería un estorbo. David, no te esfuerces demasiado. Aunque se cancele, sus fans lo entenderán, le dije. Fue entonces cuando David me miró como si hubiera tenido una idea y dijo: «Miguel, tú tocas la guitarra». Me sorprendí y levanté la voz. Mi hija, sin entender lo que estaba pasando, me miró a mí y a David. «Puedes, ¿verdad?». Sin embargo, David no apartó la mirada de mí. Me quedé en silencio. Ciertamente pensé en lo que podría hacer, pero aquello era obviamente imposible. No era un lugar pequeño como en aquella época. «También te lo pido a ti», me dijo. Pero entonces, oí otra voz diferente a la de David y levanté la vista. Christian, fue mi hija quien dijo su nombre. Ahora, el vocalista de la banda en apuros. Me miró y me pidió directamente que fuera un sustituto. Me quedé sin palabras ante su aparición. Nunca imaginé que me pediría algo así. Por favor, es más fácil cantar con tu guitarra que contratar a un guitarrista de otra banda. Tú lo entiendes, ¿verdad?, me dijo. Mi hija se quedó simplemente maravillada. Y no era de extrañar que el vocalista de su banda favorita estuviera justo delante de ella. Y no era solo eso. Por favor, Miguel, tú formaste una banda conmigo y ya tocaste juntos antes. Eres la persona más adecuada aquí. El vocalista estaba inclinando la cabeza ante mi padre. Yo podría hacerlo, pero quería mostrarle el escenario a mi hija. Lo que necesitaba para escapar del conflicto era coraje. De acuerdo, respondí. Hemos encontrado un sustituto. La cara de David se iluminó con mis palabras. Gritó e inmediatamente les dio instrucciones para que comenzaran los preparativos. Observando esto, Christian, el vocalista, con aspecto aliviado, sonrió y habló con mi hija, la hija de Miguel. Mi hija asintió tímidamente. No te preocupes, la guitarra de tu padre es mi guitarra favorita del mundo. Espero con ansias la actuación de tu padre. Mi hija, por supuesto, ni siquiera sabía que yo tocaba en una banda con mis antiguos compañeros, y mucho menos que tocaba la guitarra. Abrumada por el repentino flujo de información, solo pareció sorprendida, un poco perpleja, y volvió a sentir. Los preparativos prosiguieron a toda prisa y me dieron una guitarra prestada. La guitarra colgada de mi hombro por primera vez en mucho tiempo, parecía pesada en muchos aspectos. Sin embargo, tan pronto como moví un poco las manos, se movieron como pez en el agua, recordándome las canciones que mi hija solía tocar y la música que venía de su habitación todas las noches. Toqué ligeramente las canciones de su banda y los compañeros de banda de Christian, el bajista y el batería, se unieron para una rápida prueba de sonido. Parece que las canciones quedarán bien por ahora. Finalmente, la banda de Christian subió al escenario. El público, que esperaba ansiosamente la actuación de los miembros, estalló en aplausos. Christian se disculpó por el retraso, explicó que el guitarrista se había roto un hueso y no podía tocar, y luego me presentó. El guitarrista de la primera banda que formé tocará con nosotros hoy como invitado. Cuando salí, los aplausos atronadores casi me marearon. Sin embargo, mi hija estaba mirando desde el backstage. No podía hacer una actuación patética. Levanté la cabeza y rasgué la guitarra con firmeza. La música, el canto de Christian y los aplausos resonaron en respuesta.
Tocando la guitarra como un loco, sentí un alivio al ver a Christian, con quien pasé mi juventud, delante de mí. Era como si el tiempo retrocediera. Estaba pensando en mi hija, pero mientras disfrutaba de la música, sentí como si estuviera de vuelta en el instituto, dominado por la emoción de la alegría. El concierto fue un éxito rotundo. Recibí aplausos de todos los involucrados y me sentí feliz al agradecerles. Aunque había pensado en esto como una experiencia para mi hija, parece que fui yo quien tuvo la mejor experiencia de todas. Fui invitado a la fiesta posterior junto a mi hija. Los miembros de la banda y el equipo también estaban allí. Después del saludo de Christian, hicimos un brindis y todos celebraron el éxito del concierto. El guitarrista también me agradeció. Miguel, me disculpo por los inconvenientes de hoy. Muchas gracias. No, yo no hice nada. Más importante aún, fue un desastre para ti. El backstage está lleno de equipos y cosas. Es peligroso, ¿sabías? Pensándolo bien, dijo el hombre, no fue mi descuido lo que lo causó, pero realmente me salvaste hoy. De hecho, empecé a tocar la guitarra en primaria después de escuchar tu guitarra. Miguel, me dijo. Me sorprendí. Nunca imaginé que existiera alguien así. Es por eso que su guitarra suena un poco parecida a la de Miguel y es fácil cantar, dijo Christian. También lo entiendo. Gracias. Mejórate pronto y apoya a Christian de nuevo, le dije, sintiéndome feliz. Mi hija, que había escuchado nuestra conversación en silencio, finalmente expresó su pregunta. Más importante, no tenía ni idea de que tocabas la guitarra, papá, y no sabía que eras amigo de Christian. ¿Por qué no me lo contaste antes? Me quedé en silencio ante sus palabras. Christian estaba sonriendo. David, que nos observaba, comenzó a hablar. ¿Qué? ¿No se lo contaste a tu hija? No es asunto para tanto, dije. Ignorándome, David miró a mi hija. En realidad, Miguel fue el ganador del Campeonato Mundial de Guitarra Sub-18. Era bastante famoso como un guitarrista genial. ¿Qué? Mi hija me miró con los ojos muy abiertos. Eso llevó a ofertas de varias agencias. Christian y Miguel se pelearon muy feo por celos. Christian, al escuchar esto, también dijo, sí, yo era muy inmaduro en ese entonces. Lo siento de verdad. No. Creo que yo también me estaba dejando llevar un poco. Lo siento de verdad, nos dijimos el uno al otro y brindamos de nuevo. David le estaba explicando a mi hija, que nos observaba. Mi hija, finalmente comprendiendo, me miraba. Probablemente quería una respuesta a la pregunta que acababa de hacer. No es que te lo estuviera ocultando, Elena. Estaba disfrutando de mi vida actual y no me arrepentía. Mi hija no pareció convencida con mis palabras. ¿Cómo podía hacerla entender? Mientras pensaba, Christian me dijo, pero todavía me encanta tu guitarra. ¿No tocas de nuevo? Sus ojos estaban extremadamente serios. Recibir una invitación del vocalista de una banda popular en ese momento hacía imposible no sentirse feliz. Pero yo ya sabía que nuestros caminos eran diferentes. Gracias por decirlo, pero tocar hoy me ha dejado claro. Lo que vuestras canciones necesitan ahora es la guitarra tocada por vuestros miembros actuales. Dijiste que su forma de tocar es parecida a la mía, pero yo creo que es parecida, pero diferente. No puedo ser miembro de vuestra banda. Christian pareció aceptar mis palabras. Bueno, creo que es verdad, dijo Christian y rió, mirando al guitarrista. Además, soy muy feliz como padre ahora. No quiero nada más que eso. En aquella época, los cazatalentos de las agencias incluso venían a mi casa. Era difícil. No quiero ese tipo de vida. Y cuando expresé mis verdaderos sentimientos, Christian y David se rieron. Pero me alegré mucho de veros a los dos de nuevo. Te agradezco, Elena, que quisieras venir aquí. Miré a mi hija con una sonrisa, pero ella tenía una expresión como si quisiera decir algo. Quizás mi hija aún no había entendido que la felicidad reside en la sencillez, pero seguramente llegará el día en que mis sentimientos la alcancen. Después de eso, regresé a casa. Incluso en el viaje de vuelta en AVE, mi hija no habló conmigo. No sabía por qué.
Me preguntaba si estaba mal de mi parte ocultárselo, pero honestamente, pensé que era algo tan insignificante. La adolescencia es difícil. Sin embargo, después de volver a casa, estaba conversando alegremente con mi esposa sobre los recuerdos del viaje. Le dijo alegremente a mi esposa que yo era guitarrista y que me presentaba en el escenario. Parecía que no estaba en absoluto enfadada. Al fin y al cabo, es una hija en una edad difícil. Quizás poder preocuparse así sea, de alguna manera, algo feliz. Al final, el viaje al festival de verano, con todos sus altibajos, se mantuvo como un buen recuerdo. Unos meses después, un día, cuando llegué a casa del trabajo, mi esposa me dijo, pensándolo bien, Elena dijo que se presentó a una audición organizada por Christian. Era tu amigo, ¿verdad? Elena se inscribió. Me sorprendió. Sin una palabra de consulta, Elena se había inscrito en una audición para una banda sub-18 organizada por Christian. Le pregunté a mi hija cuando llegó del instituto. Parecía que hoy había vuelto a llegar tarde debido al ensayo de la banda. Elena, ¿te inscribiste en la audición? Sí. ¿Por qué? ¿Puedes tocar música en el instituto o en la universidad? ¿Pretendes hacerte profesional? Mi hija asintió con la cabeza al escuchar mis palabras y luego comenzó a hablar. Siempre he amado la música y creo que me gustaba a mi manera, pero he encontrado un nuevo sueño. ¿Un sueño?, le pregunté. Mi hija sonrió. Quería hacer realidad el otro sueño que papá quería cumplir. Me quedé en shock. Nunca imaginé que mi hija pensara algo así. No creo que sea mentira que digas que eres feliz como mi padre, pero el papá en el escenario parecía realmente feliz y emocionado. Yo creía que estar en el escenario, continuar en el escenario, también era el sueño de papá. Entrecerré los ojos. Parecía que el motivo del silencio de mi hija a la vuelta del festival de verano era que había estado pensando en eso todo el tiempo. Mi esposa y yo decidimos apoyar a nuestra hija. Por supuesto, las audiciones se basan en la habilidad. Aunque el organizador sea mi amigo, las pruebas inicial y secundaria probablemente serían llevadas a cabo por empleados y personal de la agencia. No se podía pasar con una actitud indiferente. Enseñé mis habilidades a mi hija. Cada vez que le enseñaba algo, sus ojos brillaban. Se alegraba inocentemente, diciendo, también existe una técnica así. Y repetía, papá es realmente increíble. Gracias a eso, el tiempo que pasé con mi hija aumentó mucho y sentí que nos hicimos aún más cercanos. Mi hija pasó la audición. Cuando conoció a Christian en la final del juicio, Christian aparentemente se sorprendió aún más. Los 4 miembros, compuestos por vocalista, guitarrista, bajista y batería, fueron seleccionados y la banda debutó. Los padres pudimos asistir al primer ensayo y mi esposa y yo fuimos a verlo con entusiasmo. Era la primera vez que mi hija conocía a los integrantes. Parecía nerviosa con las cámaras de televisión alrededor, pero tan pronto como la presentación comenzó, todos empezaron a animarse. Mi esposa y yo nos miramos y sonreímos. Miguel, después de un rato, me giré al oír mi nombre. El padre del bajista me llamó. ¿Qué? No puede ser. Sí, él era el ex bajista de cuando yo tocaba en la banda con Christian y David. ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo? Nos sorprendimos al vernos de nuevo después de tanto tiempo, pero estábamos felices. Es un destino extraño que los hijos de excompañeros de banda acaben tocando juntos. Y así nuestros sueños fueron transmitidos a nuestros hijos. Mi hija terminó el bachillerato. Pasó la audición y su debut estaba programado, pero sus excompañeros de banda se alegraron mucho por ella y la apoyaron. Yo estaba preocupado por mis propias experiencias, pero ella debe haber sido bendecida con amigos realmente buenos. Claro, una relación en la que podíamos chocar emocionalmente como la nuestra tampoco era mala. Después de terminar el bachillerato, mi hija se mudó para dedicarse a sus actividades en serio. La banda estaba ocupada y ella rara vez volvía a casa. Parece que llegó un mensaje antes diciendo que hoy tenía una grabación de televisión. La banda de la que Elena forma parte se hizo tan popular que viajó por el mundo. Una gira nacional que serviría de trampolín para ello también se realizó. Christian, el ex vocalista y productor de la banda. David, el ex baterista y miembro del equipo de la agencia. Roberto,
el ex bajista y padre del bajista. Y yo, el ex guitarrista y padre de la guitarrista. Los 4 nos alineamos y asistimos a la primera fase de la gira. Es un destino extraño. Los 4, que un día subimos juntos al escenario, ahora observamos a los 4 en el escenario con los chicos cantando alegremente y las sonrisas radiantes del público. Era imposible no sentir esperanza en este mundo que avanza firmemente hacia el futuro.